Le salvé la vida a un nahual y él le salvó la vida a mi hijo. Historia de Chiapas, México. La historia que estoy por escribirte me la contaron cuando fui a vacacionar a Chiapas. La persona que me la platicó me contó que él antes vivía entre el monte en un jacalito. Era un pueblito tipo aldea, con muy pocos habitantes, cuando mucho 100 personas. Tenía a su mujer y 2 hijos, una jovencita de 17 años y el otro de 12. Vivían de lo que sembraban, hortalizas y frutas, lo cual cada cierto tiempo iban a vender a zonas retiradas pero más pobladas. Uno de esos días salía a vender sus cosechas, las cuales las transportaba en una carreta, la cual era arriada por un par de mulas. Eso hacía que la travesía fuese más lenta. Salía antes del amanecer y al venir de regreso, ya por la tarde, en un tramo de camino muy espeso por la vegetación, de repente las mulas se pusieron nerviosas, resistiéndose a seguir caminando. Aunque les daba latigazos, estas estaban detenidas sin querer caminar. El hombre pensó que eran asaltantes, ya que abundaban por esos lugares, debido al hambre por la pobreza. Tomó su machete y se bajó de la carreta. Estaba alerta porque no quería ninguna sorpresa. De pronto, entre los matorrales, escuchó unos ruidos. Se asemejaban a gritos y gruñidos de dolor. Sigiloso y con mucha cautela, avanzó hacia los arbustos, agarrando bien su machete, para asestar un golpe a los maleantes, creyendo que estarían atacando a una mujer. De un brinco saltó a los matorrales, cayendo de sorpresa a donde provenían los ruidos. Pero más grande fue su sorpresa, o mejor dicho, terror, al ver que algo nunca visto por sus ojos estaba frente a él. No sabía si correr o darle con su machete, pero la realidad era que no podía hacer ni una cosa ni la otra, porque estaba temblando de miedo. Cuando se recuperó un poco y quiso correr, aquel ser que estaba tirado en el pasto frente a él, primero lanzó un aullido de dolor, y luego con una voz rasposa que salía de su hocico, grande semejante al de un perro entre humana y gruñido, le dijo: «Espera, no te vayas, ayúdame, no tengas miedo, no te voy a hacer daño». El hombre titubeó, miró que su descomunal pata o pezuña, como de un enorme lobo, estaba atrapada en una trampa para cazar osos, casi por trozarle la pata. Dudaba en ayudarlo, pensando que al estar libre, aquel ser mitad hombre mitad perro, como de 2 metros y medio, lo agarraría para comérselo. Pero el nahual le volvió a suplicar que lo ayudara. Entonces Cipriano, que así se llamaba el hombre, arriesgando su vida en un acto de buena fe con su machete y mucho esfuerzo, logró sacar su pezuña de la trampa de acero, que destellaba un brillo extraño. Después amarró su paliacate a la herida y lo ayudó a llegar a su carreta, cosa que tampoco fue fácil, debido a que las mulas querían huir al sentir a la bestia cerca de ellas. Una vez que estuvo arriba, le preguntó que dónde vivía, pero al hacerlo, miró que el hombre animal se estaba tomando algo y ya no le contestó. Acto seguido, se quitó el pañuelo de su pata que increíblemente ya había sanado y sin decir nada, corrió entre los árboles para perderse por el monte. La noche estaba por caer y don Cipriano, más asustado que nunca por lo sucedido, se apresuró, arreando sus mulas para llegar pronto a su casa. Cuando llegó a su casita, le contó todo a su familia. Sus hijos estaban sorprendidos y temerosos, pero su mujer no le creyó, pensando que había vivido en el poblado, donde fue a vender la mercancía. Luego que le entregó el dinero intacto de la venta, creyó lo que su esposo le dijo, y preocupada lo hizo prometer que se cuidaría para la siguiente vez que fuera a ese pueblo. Sin embargo, no sabían que eso les había marcado un camino en su vida, porque al tiempo de aquel suceso, su hijo enfermó de gravedad, y en su comunidad no había quien lo pudiera curar. Entonces lo subieron a la carreta y se fueron rumbo al pueblo más cercano, que estaba a 15 kilómetros de distancia, donde sí tenían doctor. La prisa y la desesperación hacían más peligrosa su travesía por el horrible camino, pero de ello dependía la vida de su hijo. El tiempo era vital. Las mulas jadeaban al sentir los tirones de las riendas por su amo. En eso sucedió lo inevitable.
Al pasar la rueda de madera por una piedra, esta crujió y se quebró partiéndose en dos. Ahora estaban peor que antes, a la deriva y en medio de la nada. Desesperados, no sabían qué hacer, viendo a su hijo cada vez más enfermo. Su pequeña hija Jazmín solo ponía un trapo húmedo en la frente de su hermano, tratando de calmar la fiebre, pero eso no era suficiente. El mal estaba por dentro. Don Cipriano en el accidente se había lastimado un brazo al caer, pero aún así propuso llevarlo en una de las mulas. Él iría montado en la otra, pero había un problema. Su esposa y su hija deberían quedarse ahí, puesto que no podían ir los cuatro. Desgraciadamente era la única opción. Además de subirle más peso a las mulas, su camino sería más lento. El tiempo apremiaba, así que debían de tomar una decisión y pronto. Su mujer estaba por decirle que se fuera, cuando de repente las mulas se asustaron y corrieron despavoridas, presintiendo algo malo. Luego vieron llegar por un lado a un hombre algo misterioso. Iba agachado y con un sombrero ancho que le cubría todo el rostro. Don Cipriano agarró su machete, prevenido, dispuesto a defender a su familia. El hombre, sin inmutarse siquiera, les dijo que los iba a ayudar, pero vieran lo que vieran, no se asustaran. También les dijo que debían seguirlo lo más rápido posible cuando cargara al muchacho. Luego, ante sus ojos, se empezó a transformar. Primero le salió un hocico muy grande, después las extremidades, garras y pezuñas una por una. Ellos, estupefactos, veían cómo cada uno de sus huesos se iba modificando con aquella metamorfosis, hasta quedar en lo que días antes había visto don Cipriano, un enorme nahual, mitad humano, mitad perro. Como si nada, tomó al muchacho y se lo llevó rápidamente. Ellos lo seguían, aunque era muy difícil, ya que era muy veloz al caminar en dos patas. Al cabo de unos minutos llegaron a una choza que estaba en medio de la nada. Cuando entraron, miraron que el hombre le daba unos brebajes a su hijo, quien estaba tendido en un camastro muy extraño. En sí, todo lo que había en esa choza era muy raro. Miraron talismanes, dijes, atuendos como de brujos, collares con huesos insertados en ellos. Sin lugar a dudas, estaban en la choza de un chamán. Luego el brujo le dio algo de beber a Cipriano y sintió su vientre arder, pero en cuestión de minutos su brazo dejó de doler. Ahora entendía cómo se había curado de la pata aquella ocasión que lo ayudó. Estaba por oscurecer y el nahual, ya convertido en chamán, les dijo que esperaran hasta la mañana para irse, prometiendo que para entonces su hijo ya podría valerse por sí solo, porque sus pócimas eran buenas. Tenía mucho poder curativo, ya que era un brujo. Todo lo había aprendido de sus ancestros, desde preparar sus brebajes curativos hasta convertirse en nahual, que era lo que habían visto antes. Luego le dio las gracias a Cipriano por haberle salvado aquel día de la trampa de metal que estaba chapeada con plata. Por eso no podía quitársela él mismo. La realidad era que iba a matarlo para comérselo. Ese es su instinto animal. Ya lo ha hecho antes con otros. Por eso quieren cazarlo. Pero él lo salvó y estaba en deuda. Un nahual jamás olvida un favor como ese. Así pasen muchos años. Y ahora siempre los ayudaría. Estuvieron despiertos hasta altas horas de la noche, con dos pendientes. El primero, su hijo enfermo, y luego el nahual. No confiaban del todo en él y dormían solo por ratos, pero aquel extraño personaje no pegó los ojos en toda la noche, cuidándolos. Al amanecer vieron que su hijo estaba aliviado y ya de pie. Era increíble, pero su terrible mal había desaparecido. El chamán había cazado un venado y lo tenía en el fogón entre las brasas para un buen desayuno. Después de que devoraron gran parte de él, los llevó al camino donde se accidentaron. Las mulas habían regresado solas. Luego reparó la rueda y los acompañó lo más cerca de su pueblo. Fue cierto lo que dijo el chamán al estar en deuda con ellos, porque tiempo después los salvó de unos ladrones al querer robarlos en el camino, que para aquel chamán nahual sirvieron de alimento. Cuenta que cada vez que pasa por ahí, ve esa figura descomunal pasar entre la maleza, cuidándolo como si lo olfateara, ya que él sabía cuándo cruzaría por ese lugar.